Muy queridos hermanos y hermanas, buenas noches. Bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. Este día, 12 de febrero de 2020. Queremos agradecer en primer lugar a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros y hacen posible que la difusión de este programa sea mayor. Así es que les damos la bienvenida y saludamos con todo afecto fraternal a la página de Sola Escritura de México, al grupo Teteleste en Chile, a la página de Teología e Historia de la Cristiandad, enlace a Latinoamérica y Estados Unidos, a Alexander Porras, que retransmite desde Costa Rica, y ahora a nuestra hermana María Beatriz Campini, que retransmite desde Argentina. A todos ustedes, hermanos, hermanas, buenas noches, muchas gracias por este esfuerzo conjunto que nos permite llevar adelante la palabra de Dios. Lamentamos mucho que la semana pasada no fue posible llegar hasta ustedes a través de la transmisión de nuestro programa debido a causas que nos sobrepasaron, causas de fuerza mayor, que gracias a Dios al parecer están superadas y tenemos pues el enorme gusto, el regocijo de estar con ustedes, a todos nuestros oyentes de las comunidades hispanas de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Sudamérica y de España. Bienvenidas y bienvenidos todos a su programa Charlas Bíblicas. En esta ocasión, siguiendo con nuestro tema general de la anatomía de la Iglesia, vamos a dedicar algunos programas al tema del rol pastoral moderno. Y la pregunta ¿es bíblico o no es bíblico? Y como siempre, esta noche nos acompañan nuestros hermanos Armando González y nuestro hermano Roberto Aguilas. Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Que la paz que el Señor Jesucristo logró en la cruz esté con todos ustedes. Esa paz que nos hace amigos de Dios, la paz que nos acerca a Cristo y que nos ha traído de muerte a vida, esté con todos ustedes. Muy buenas noches, hermanos. Una disculpa por el pequeño paréntesis que tuvimos la semana pasada, pero finalmente estamos nuevamente aquí. Ya resolvimos los problemas, gracias al Señor, y Él ayudó y puso las ideas para que esto se pudiera resolver, y pues ya estamos aquí, hermanos, nuevamente. Agradecemos mucho la ayuda de nuestros hermanos Jesús Lozada, de nuestra hermana Diana Fusán en Barcelona, que nos ayudaron a solucionar, fueron parte de la solución de este problema. Muchísimas gracias. Muy bien, pues entonces pues comencemos, ¿no, hermano? Pues comencemos. El día de hoy vamos a empezar a sentar pues las bases que hay acerca de lo que el Señor Jesús dejó a través de los evangelios con respecto al punto que tiene que ver con el ser primero, ser último, ¿no, hermano? La posición que hay con respecto a esto, y tenemos varios ejemplos en varios contextos que nos gustaría citar y leerlos con ustedes a partir de la Escritura, y de alguna forma ir construyendo nuestro programa en este sentido, de que podamos ir viendo lo que el Señor Jesús deja como enseñanza, o sea, fundamental, para posterior poder dar un salto y ponerlo en el contexto que tenemos al día de hoy, de pues, la anatomía de la Iglesia, de cómo está conformada, de cómo está construida, y pues si gustas pasamos directamente al tema, ¿no? Regresamos inmediatamente entonces al tema que subyace
a este asunto del rol pastoral moderno, Sí. que es la autoridad, ¿verdad? Previamente a esto, como todos ustedes saben, venimos hablando de diáconos, de episcopos y de presbíteros, que ya fundamentalmente hablamos que cuál era su función dentro de la iglesia. Hablamos de aspectos muy importantes que tenían que ver con lo que Pablo y muchos de los apóstoles y del mismo Señor Jesucristo prevén de los ataques de los que iban a atentar contra la iglesia, de los falsos maestros, de los falsos líderes, que, pues bueno, tenemos ejemplos, pero puños, ¿verdad? Al día de hoy, pues hemos visto cómo se ha movido el asunto con respecto a estos falsos maestros y que se hacen nombrar apóstoles. Pero bueno, vamos a entrar al texto para empezar a sentar las bases que ustedes están esperando, hermanos. Vamos a ir a nuestra Biblia. Les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo, hermanos, capítulo 23. Mateo, capítulo 23, estamos hablando del Evangelio de Mateo, capítulo 23, y nosotros queríamos leer una porción pequeña que va más o menos del versículo 8 al versículo 12, pero yo creo que conviene que leamos todo el contexto, hermano, para que quede un poquito más claro en el siguiente sentido. Entonces, vamos a leer más o menos hasta el versículo 16, o quizás un poquito más adelante, pero desde el 1. Es una porción grande, hermanos, pero creemos que es fundamental para lo que vamos a intentar explicar. Desde el 1, hermano. El 23. De capítulo 23, versículo 1. ¿Sí? Y dice lo siguiente. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. Haced y guardad, pues, todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterías y alargan los flecos, y llaman el primer reclinatorio en las cenas y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Cristo. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor, porque el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para hacer un prosélito recorréis el mar y la tierra, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis 2 veces más hijo de la Gaena que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: todo el que jure por el santuario nada es, pero el que jure por el oro del santuario debe, insensatos y ciegos. Y bien, sigue diciendo, hermano, pero la porción que a nosotros de alguna manera nos interesa enfatizar es el aspecto que está en el versículo 8 al versículo 12, y le doy nuevamente lectura para más o menos entender
el contexto en lo que se especifica esto. Dice, pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Cristo. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor, porque el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Esa es la primera parte que queremos enfatizar. Que tenemos varios elementos, ¿no, hermano? Parece ser que, fíjate que esto se parece mucho, sobre todo en lo que dice en el versículo 12, 11 y 12. El mayor de vosotros será vuestro servidor. Porque el que se enaltezca será humillado, el que se humille será enaltecido. Esto se parece mucho a aquel pasaje que habíamos leído antes, en el capítulo 20 de Mateo, el capítulo 20-25, cuando aquella mujer, la madre de los hijos del Zebedeo, ¿sí?, se acerca al Señor pidiendo un lugar de privilegio para los hijos. Y noten ustedes la respuesta, porque esto provocó la ira de los otros 10. Claro. Dice, cuando oyeron esto, los 10 se enojaron a causa de los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas? Dice, no será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjate, esta última parte, cómo se parece a la del capítulo 23, versículo 11. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor. O sea, hay una conexión. Nada más que parece ser que nuestro Señor plantea 2 escenarios diferentes. En el capítulo 20, el tema es el punto de la autoridad desde el punto de vista gentil. Desde el punto de vista de los gobernantes, desde el punto de vista, por ejemplo, de las naciones que se enseñorean de ellos. Es decir, es un punto de vista que te diré como, podemos decir, de la sociedad gubernamental, no sé. ¿Sí? Pero el capítulo 23, el pasaje que tú nos acabas de leer, está hablando sobre un aspecto ya no podemos decir geográfico, territorial, gubernamental, claro, social, sino desde una perspectiva religiosa. Es decir, cómo se la gastaban los judíos en la época de nuestro Señor. La búsqueda de los títulos, la búsqueda de ser los primeros lugares. Los primeros lugares en las cenas. Los lugares pomposos, el ser visto por todos. Y yo creo que desde estos 2 ángulos el Señor está manejando el tema de la autoridad. Es decir, desde un punto de vista religioso, como es el caso, no debemos buscar otra cosa que no sea el servir a los demás. Porque este es el sello de la grandeza. Si es que alguien está buscando la grandeza, nuestro Señor dice, esta es. Sí, porque el versículo 26 del capítulo 20 dice, no será así entre vosotros. Si hay una indicación, no va a ser así, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y no puede llegar así porque dice, todos vosotros sois hermanos. Es decir, estamos todos los creyentes en pie de igualdad, unos frente a otros, y no hay unos mayores que otros, en autoridad, en dirección, en prestigio, sino que dado que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, esto nos ubica en una situación, hermano, en la que el Señor nos empareja, vamos a decir. El problema con el rol de la autoridad, el rol de los pastores modernos y antiguos,
Y el problema de toda autoridad religiosa, no solamente en la sociedad judía, ¿no?, sino en todas las sociedades antiguas, en los egipcios, dentro de los babilonios, dentro de los medopersas, dentro de los mismos griegos, era esta situación de que alguien manda, alguien ordena, se erige una cadena de mando. Y tal parece que esto tiene que ver con la naturaleza caída, hermano. No sé qué pensamos aquí, el deseo del poder, en la necesidad de acotar y de acotar este sentimiento de dominio que muchos tienen. Eso está encima de los demás. ¿Sí? Dicho sea de paso, en el versículo 26, donde dice, no será así entre vosotros, sino el que quiera llegar sea grande entre vosotros, será vuestro servidor. La palabra servidor es diáconos. Así es. Y es que muchos ven en el servicio algo deshonroso, algo pues no debería, o negativo, porque dice nuestro Señor, yo estoy entre vosotros como el que sirve. En otro lugar dice, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y dar mi vida en rescate por muchos. Y dice, bueno, ¿quién es mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? Alguien diría, bueno, pues el que está sentado a la mesa. Sí, pero yo estoy entre vosotros no como el que está sentado a la mesa, sino como el que sirve. O sea, hay una grandeza en el servicio cristiano. Que bueno, que ese debería de ser en la esencia o el complemento de amados unos a los otros, ¿no? A otros, como uno de los mandamientos torales con respecto a la iglesia, ¿no? Así es. Ahora, hermanos, la larga historia de cómo es que se han levantado autoridades que han llegado a subyugar a la iglesia y crear diferencias terribles entre ella, entre esta sociedad nueva de Dios, por ejemplo, dividiéndola entre clero y laicos, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo, no sé, esto es algo que debiésemos estudiar? Igualmente, darnos cuenta si estos cuidadores sencillos que nosotros vemos en el libro de los Hechos tienen que ver con este rol del pastor moderno altamente preparado, entrenado, profesional, que ha venido a asumir él lo que le toca a todos los creyentes y es parte esencial de su crecimiento hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ha convertido este levantamiento de una élite que manda, que gobierna, hermano, es muy antigua dentro de la iglesia cristiana y valdría la pena que la estudiáramos, que viéramos dónde arranca, dónde comienza, en qué momento de la historia de la iglesia comienza a borronearse, a perderse de vista esta realidad maravillosa de la igualdad de todos los miembros de Cristo. Porque todos los que hemos venido a ser revestidos de Cristo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, entre ellos todas estas diferencias de tipo social, de tipo étnico, de tipo de género, han venido a ser totalmente borradas. Y nos encontramos en pie de igualdad. Claro. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni griego. Ni esclavo. Ni igualdad que empareja el sacrificio de Cristo. Pero sencillamente nos hemos venido a convertir por la gracia de Dios, cada uno de nosotros, en herederos y coherederos con Cristo, de los bienes de Cristo. Y Cristo es el dueño de todo el universo entero, con todas sus galaxias y con todo lo que vemos y lo que no vemos. Y nosotros hemos venido a ser hechos herederos y coherederos con Él. ¿Quién puede ser más grande? El que sirve. A semejanza de Cristo, pero resulta que desde tiempos inmemoriales, yo creo que desde el siglo II, desde aquellas nefastas ideas de Ignacio de Antioquía y de Tertuliano,
que comenzaron ellos a establecer diferencias, fueron ellos, sobre todo Tertuliano, el que comenzó a hablar. Clemente de Roma, en su primera carta, siglo I, comenzó a hablar de una diferencia entre cristianos de primera y de segunda. Él comenzó a usar la palabra laico, y Tertuliano, en su situación, en su posición, en su situación geográfica y desde su perspectiva cultural, él también la comenzó a usar. Fueron ellos a establecer diferencias que fueron haciéndose cada vez más grandes. Cipriano de Cartago, Ignacio de Antioquía. Sería muy interesante, hermanos y hermanas, que pudiésemos, porque esto lo tenemos en el internet, bajar las cartas de Ignacio de Antioquía en español. Si ustedes ponen Ignacio de Antioquía cartas, van a bajar una colección como de 7 cartas a los herminenses, a los efesios, son 7 cartas diferentes. Estudienlas y vean ustedes todas las barbaridades que dice Ignacio de Antioquía ahí respecto, por ejemplo, a que los cristianos debían estar unidos al pastor. Separan ellos lo que era el conjunto de los ancianos. Ignacio, de entre este grupo de ancianos, comienza a hablar de que uno debe estar a la cabeza de ellos. Y resulta que a este uno se le dan una serie de facultades. Ignacio comienza a hablar muchas veces basado en el Antiguo Testamento, y nos damos cuenta cómo es que toma de la antigua economía mosaica del culto que se ejercía en el templo, una multitud de detalles que indebidamente pasa al escenario del Nuevo Testamento, donde las cosas son radicalmente distintas, pero Ignacio pasa y reviste de poderes especiales a este obispo, que con el tiempo se convierte en un obispo diocesano, es decir, que tiene control ya no solamente sobre las iglesias, sobre una iglesia como Ignacio propugna, sino que tiene control sobre otras tantas iglesias. Es así como el asunto se va desvirtuando hasta llegar al papado y llegar a estas estructuras de poder, hermanos, en las que definitivamente se pierde por completo la esencia del mensaje de Cristo nuestro Señor con respecto al lugar que tienen los creyentes entre sí. Como dice aquí, todos vosotros, dice hermanos, pero frente a estas estructuras, esto de todos sois hermanos dejó de funcionar. Se volvieron siervos. Fueron subyugados. Y tal parece que en el rol pastoral moderno, en el rol del pastor protestante, estas cosas de Ignacio continúan hasta nuestra fecha. Es decir, bueno, pero yo no quiero tomar toda la conversación. A veces también nosotros aprendemos. Ya yo voy para allá. No sé cuál es su opinión. A veces nosotros también. Ya charla bíblica, ya es monólogo. Bueno, hay varias cosas que sería conveniente decir José Antonio, hacer una separación. Lo que él está diciendo respecto del texto, que me gustaría señalar 3 puntos. Y lo otro que está diciendo de la iglesia, cómo se desarrolló a través de la historia con posterioridad a la, digamos, a la función apostólica, ¿verdad? Lo que ocurrió después de que los apóstoles ya no estaban, pues, de alguna manera, velando por la iglesia de Cristo y su posterior desarrollo. Creo que son 2 puntos distintos. El segundo punto, de la iglesia, pues a lo mejor convendría hacer el señalamiento, aunque sea muy breve, de el error, en efecto, como tú lo señalas, que se cometió, en no hacer una distinción entre lo que significó el Antiguo Testamento y el Nuevo. La diferencia radical del trato de Dios para con unos y con otros. En el Antiguo Testamento, hasta donde yo soy capaz de entender y lo poco que yo haya leído, veo un tratamiento de Dios
por decirlo en palabras sencillas, con un niño, con alguien que requiere un cuidado de un padre hacia un menor. Y por eso a lo mejor ahí se nota una estructura un poco vertical. Pero en el Nuevo Testamento no veo eso. Veo a un Señor hablando con iguales, tratándolos como iguales e igualándolos a todos. Entonces son dos estructuras diferentes y por eso son dos testamentos diferentes. Y yo sí soy muy radical en eso, no se deben de mezclar. Porque además Pablo es muy enfático cuando dice lo del Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros, pero no es la línea es otra. ¿Verdad? Pero solo para ver el error que tú dices que cometió Tertuliano y demás, yo creo que fue porque no hicieron esta distinción. Y además se volvió propicio, que llegó hasta por ahí del siglo VI, tú mencionaste que es muy común al día de hoy confundir una cosa y otra, ¿no? Sí, claro. O sea, sigue permeando sobre la iglesia la idea de que algunas cosas que fueron prefigura de lo que iba a venir, se siguen aplicando como si fuera el nuevo pacto. Déjame decirte que es porque conviene. Le es muy conveniente al que está en una posición de poder retomar esas estructuras que dan de autoridad, porque Dios está tratando con nosotros como pequeños, como niños, ¿verdad? La iglesia no es el caso, la iglesia es alguien maduro. Cristo la trata como alguien maduro y los apóstoles también. Es diferente, no hay tal cosa. Y sí es conveniente, por eso se traen lo del diezmo y por eso se traen un montón de cosas, porque conviene. Sí conviene que haya un diezmo, ¿no? Sí es conveniente, por eso me lo traigo del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo no hay nada de eso. Entonces, todas esas figuras se las traen precisamente porque conviene, es conveniente a esta estructura que ellos han armado, la pastoral que nosotros conocemos, y todas esas instituciones les sirven, apoyan. Pero no es el caso. Por eso el autor de Hebreos dice, lo viejo ya feneció, ya no sirve. Tomamos ejemplos, sí, como lo dice Pablo en Corintios, pero nada más, porque son el trato de Dios para con sus hijos también, aunque es otro modelo. Y muestran la esencia, el carácter, los atributos de Dios, su fortaleza, prefiguran a Cristo, su fortaleza, el gran Dios de la Biblia, es decir, todo lo que él hizo. Sí, el que abrió el mar, el que le dio a Israel de tomar agua, el que de alguna manera guiaba los pasos del pueblo, el que evangelizó de alguna manera a un pueblo que prefiguraba las cosas que iban a venir. Pero que no tenía ninguna acción salvífica. Simplemente era un ejemplo de lo que íbamos a tener posteriormente. Ahora tenemos. Claro, en el nuevo pacto tenemos nosotros, no continuamos con las sombras ni con las figuras, sino en el Nuevo Testamento tenemos la realidad de todos aquellos. Y es completamente diferente. Totalmente diferente, y esa idea de que hay una casta especial que debe mantener el poder. Bueno, es sí, algo que... En el Antiguo sí lo había, levitas, pero era para eso. Pero fíjate tú que estaba yo viendo, hermanos, que Moisés es anticlerical, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de ese par de judíos sobre quienes vino el Espíritu Santo? Edad se llamaba uno, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que cayó el Espíritu Santo y comenzaron a profetizar. Y llegó por allí un joven diciéndole a Moisés, cállalos, cállalos. Como que sintió celo de que la profecía solamente era de Moisés, porque era el escogido, porque era el llamado de Dios y que nadie podía usurpar su lugar. ¿Verdad? Y entonces resulta que Moisés los reprende y le dice, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Al contrario, yo quisiera que todo Israel profetizara. No solamente yo, o Aarón mi hermano, sino todo Israel. Es decir, Moisés estaba pensando en una idea muchísimo más holística, donde el ministerio, donde el servicio a Dios está repartido en los hombros de muchos. Pero tal parece que esto fue siendo obliterado desde aquellos días. Es decir, Moisés se revela ante la idea de esto. En Éxodo 19 dice, porque todos vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes. Es decir, la idea de
Sí, pero como prefiguración de lo que debe de venir, no como una prefiguración. Como un deseo, no como una realidad en su momento. Porque de hecho no se hizo, hermano. Tienes tu razón, o sea, realmente hubo pueblos sacerdotes, solamente una tribu fue. Sí. Y muchos años después, Pedro viene a decir, porque ustedes son el escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, es decir. Oye, el mismo autor de Hebreos. Sí. Maneja la misma idea. Bien, adelante. Bueno, y el primer punto de lo que es el tema precisamente, ¿no? Porque el otro pues, como que estaba un poco más alejado, es precisamente llamar la atención sobre tres cosas que ha señalado José Antonio. La primera sería, en efecto, en el mundo sí hay esta estructura tan vertical que el Señor de alguna manera está rechazando cuando dice, pero entre vosotros no va a ser así. Entonces, en primer lugar, hay un rechazo a esa estructura, porque como muy bien lo dijiste, es producto de una sociedad pecaminosa. Y entonces esa institución está viciada de pecado. Y como el Señor Jesús va a establecer su iglesia y acá el asunto no es de pecado, entonces requiere una nueva estructura. Luego, en segundo lugar, la relación entre los sujetos, que acá en el versículo, en el capítulo 23, está en un solo versículo, que es el 11. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Pero acá en el 20 está en dos, el 26 y el 27. Dice, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. Y está hablando de la comunidad, ¿eh? Entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, nosotros lo vamos a anotar. Ahí no es un apunte del Señor, yo lo estoy viendo. No, el apunte viene después. Dice, y el que quiera hacerlo primero entre vosotros, será vuestro siervo. Es decir, ustedes lo van a notar. Es lo mismo, el mismo de acá del 23:11. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Aunque acá es como resultado. En el 20 es como procedimiento, es decir, como acción. Y acá es como, vieron que sí era él, el mayor entre vosotros, pero solo vieron porque él les servía. Pero luego viene el punto número 3. El punto número 3 es cómo lo ve el Señor. Y es muy claro cómo lo ve el Señor. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y esa es la posición del Señor. Y el que se humilla será enaltecido. Eso lo va a hacer Él, nosotros no. Nosotros no vamos a humillar a nadie ni enaltecer a nadie. Esa es la posición del Señor. ¿Se fijan? Son tres cosas. Un rechazo primero a la institución del mundo, que es el mundo es pecado y eso no va a entrar en la iglesia o no debería de haber entrado. Luego, la relación entre vosotros, que el que es más grande, lo vamos a anotar todos porque nos sirve precisamente. Y luego la posición del Señor en que Él lo va a enaltecer o humillar, dependiendo de la posición que haya tomado con respecto de nosotros. Bueno, creo que son los tres puntos que manejaste. Bueno, volvemos para remarcar los puntos y que quedaran un poquito más claros, pues más definidos. Sí, adelante. No, adelante. Adelante, bueno, creo yo que desde el punto de vista del Nuevo Testamento, la autoridad está relacionada con el ministerio, entonces, y para quitar esta palabra ministerio, con el servicio. Correctamente, servicio. Autoridad de servicio. ¿Dónde está la autoridad? Donde está el servicio, donde está el amor desinteresado, donde uno se da el lugar a los otros, donde no están tan preocupados por los propios negocios, sino que hay lugar en ese corazón renovado para los negocios del otro. Es decir, y esto es no solamente para 2, 3 o 4, está hablando del estilo de vida que caracteriza la comunidad de Cristo, donde unos son pastores de los otros, entonces, porque si yo me ocupo no de mis negocios, sino de los negocios del otro, entonces lo estoy cuidando, lo estoy procurando. Me importa su destino, su suerte, me importa lo que le ocurre a su familia, lo que le ocurre a su economía. Y este es el trabajo, en parte porque no solamente es cuestiones meramente económicas, sino tiene que ver, por ejemplo, también con el crecimiento y la madurez cristianas. La enseñanza. Todo esto
está repartido en los hombros de la comunidad. Y nadie puede sustraerle esto a la comunidad sin un grave perjuicio. Porque dice, es por la actividad de cada uno que crecemos hasta la estatura del varón perfecto, según Efesios 4:16. Es decir, que los apóstoles iban, pero los apóstoles que formaban las iglesias no se establecían ahí, hermano. Llegaron, fundaban y se iban. Y el Señor levantaba a los que iban a servir. A los que iban a servir y equipar a los santos para que estos a su vez llevaran adelante la obra y mostraran. Es decir, la ausencia de los apóstoles no afectaba el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántas veces Pablo estuvo solamente un mes o hasta 20 días? 15 días. Como en Tesalónica, cuando lo echaron fuera pedradas. Y Pablo estaba gravemente preocupado y decía de una manera hermosísima, es que yo vivo si ustedes viven. Y estaba preocupado porque no había enseñado lo suficiente desde su no perspectiva, pero no, a lo mejor no previendo que el que iba a seguir con la enseñanza era el Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente. Ese ya como humano estaba preocupado. Como humano, yo hubiera querido haber dicho más cosas, pero no pude. ¿Verdad? Y entonces nos damos cuenta de que con apóstoles vamos, como que no es necesario que permanezcan allí. Y es decir, y en este mismo sentido, los cristianos se cuidaban a sí mismos de tal manera y el Espíritu Santo obrara de una manera tan rotunda, tan radical, tan dominante, que lo que era necesario para el crecimiento de los creyentes se lo suplía de un modo u otro. Pero resulta que en el rol pastoral moderno, sencillamente no se pueden concebir las iglesias dentro del protestantismo clásico y dentro del evangelicalismo. Todo gira en torno a la persona del pastor. Si hay pastor, funciona el sistema. Quita al pastor y condenas a la extinción a las iglesias. Nosotros vivimos algo así. ¿Por qué? Pues porque los creyentes son simplemente espectadores pasivos de lo que hace el otro. O lo que hacen nosotros dos o tres, el director del coro, no sé cómo le llaman ahora, a estos que dirigen la alabanza, el director de la alabanza, o el pastor de la alabanza. Ministro. Se han tenido que inventar un montón de... Ministro de la alabanza. Ministro de la alabanza. Y todas estas cosas raras y exóticas que simplemente no vemos nosotros en las páginas del Nuevo Testamento. Y la iglesia funcionó perfectamente bien. Sin ellas. Bueno, la iglesia no. Porque todo también, el primer siglo, porque todo el primer siglo. Porque en realidad tú tienes razón, llegó un momento, refiriéndonos a un comentario tuyo, bueno, llegó un momento en que los apóstoles desaparecieron y los enviados apostólicos de Pablo también, y realmente no sabemos mucho de qué fue lo que pasó. Podemos reconstruir quizá algunos aspectos a través de las memorias, por ejemplo, no sé, del Eusebio de Cesarea, o a través de algún comentario de los famosos padres tardíos. En realidad no sabemos qué fue lo que pasó, no lo sabemos, no es que estemos dictaminando que fue un fracaso, la iglesia fracasó sin ellos, no, yo no creo eso, porque el Señor no fracasa, porque la obra de levantarle novia al hijo no puede hundirse en el vacío y en la inactividad y no está a merced de los hombres, hermanos. La iglesia sigue además estando no a merced de los hombres. El Señor sigue llevando adelante su proyecto salvífico y preparando a la novia del Cordero. Hermanos, aunque a veces nuestros ojos no lo ven o no lo entienden. Y bueno, yo creo que al margen de esta historia eclesiástica que nosotros vemos, se fue tejiendo una historia extraordinaria que Leonard Verduin, el gran historiador, por cierto, que era reformado, descubre a través de intensos viajes que hizo por Europa, a través de registros escritos
que fueron encontrados, hermanos, de universidades muy importantes de Escocia, de Londres, en Francia, en Holanda, en Alemania, en Roma, de la iglesia, donde él reconstruyó una iglesia clandestina que pervivió desde los días de Constantino, hermanos, hasta bien entrados los días de la Reforma. Y saben ustedes, una comunidad clandestina de la cual sabían perfectamente, por ejemplo, los famosos padres conciliares apostólicos romanos del Concilio de Trento, como Belarmino, por ejemplo, que decía de estos hermanos que habían vivido todo este tiempo en el clandestinaje y habían crecido, se habían fortalecido, decía, tenemos entre nosotros, dice, esta plaga que ha durado 1200 años, decía Belarmino. lo tenían conciencia. O sea, esto lo decía Belarmino en el 1500 y pico. Resten de 1200 años y a dónde nos lleva al año 300, al año 350, al tiempo en que Constantino quiso mangonear a la iglesia y decirle cómo debían ser las cosas. Y hubo muchos creyentes que dijeron no. Sí, son ahí. Y fueron perseguidos, fueron ellos. Belarmino cometió el error de pensar que Lutero y Calvino formaban parte de esta plaga, pero no era así. De hecho, no fue así. No. Y resulta que el gran Leonardo Verduin descubre esta historia maravillosa donde nos damos cuenta de que la iglesia no fracasó, hermanos, bajo ninguna circunstancia. El proyecto salvador de Cristo se ha mantenido hasta nuestros días. Sí. Pues bueno, hay un texto paralelo que puede abonar un poquito a lo que estamos hablando. Lo tenemos en Lucas, hermanos, también. Vamos a darle lectura a Lucas 22, capítulo 22, versículo 25. Vamos a ver Lucas 22. Vamos a leer desde el 24, hermanos. Hasta el 26. ¿Por qué? Porque de alguna manera Lucas también registra esta enseñanza, que es paralela. Dice, hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Y ellos vienen siendo los discípulos. Entonces les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores, pero no así vosotros. Es decir, la misma enseñanza, el rechazo. Así no va a ser entre ustedes, como ya lo leímos en Mateo, pero no así vosotros. Y este es el modelo que se ha copiado, entre paréntesis. Pues entonces, sí. estas palabras siguen siendo vigentes. No así, que se entienda bien, ¿verdad? Dice, sino que el mayor entre vosotros hágase como el menor. Y el que dirige, como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que se reclina o el que sirve? ¿No es el que se reclina? Y yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y bien, en los versículos anteriores habla no de Mateo, no habla del menor, sino habla en Mateo, hermanos, capítulo 23, 22, hermanos. En Mateo 23 dice lo siguiente. Dice, el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y aquí en Lucas registra, sino que el mayor entre vosotros hágase como el menor. Pero la misma frase de el modelo del mundo, el modelo
social, por así decirlo, no sea siempre. Fueron en tiempos diferentes. Y el que leímos de Mateo, especialmente el de Mateo 23, es antes de, si no me recuerdo, fue el martes, debo de verificar el dato, el martes de la Semana de la Pasión. En cambio, fue en la institución de la Cena del Señor. Es decir, el Señor retoma el tema, es importantísimo, y lo retoma, y hace señalamientos muy, muy puntuales de algo que había ya explicado 3 días antes. Sí, es en el contexto de la Pascua. Sí, pero lo retoma porque él lo considera muy importante, y bueno, pues ahí estoy viendo que a lo mejor convendría la pena checarlo exactamente a los momentos, pero cuando es en la institución, va más allá, ¿eh? O sea, ahí ya habla de que les va a asignar un rey, ya está muy particularizando específicamente con el grupo apostólico. Yo creo que eso sí hay que tomarlo mucho en cuenta. Si bien está retomando la enseñanza general, claro, que había marcado 3 días antes. Adelante, ¿no? ¿Ibas a decir algo? ¿Lo traías ahí? No, adelante. Digo, vi que así como que, yo también vi como que tomó el texto griego y dijo, algo va. Sí, adelante. Me entró una duda aquí. No, pues yo dice, y el que dirige como el que sirve. ¿Saben ustedes cuál es la palabra ahí? El que dirige. ¿En el versículo 26? El versículo 26 es idéntico al que nos encontramos en Hebreos capítulo 13. Dejaos persuadir por los que os cuidan. O sea, no es dirige. Fíjate. No, esos son los cuidadores. Incluso los cuidadores. Y fíjate que vuelve a presentar aquí. El que dirige no es un sustantivo, ni siquiera es un adjetivo, a no ser que es un participio que no estoy seguro si se está usando de una manera adjetivada aquí. ¿Verdad? Pero fíjate, por lo pronto sí tiene más sentido que sean los cuidadores. Yo creo que sí, porque fíjate, es y menos. Puede ser adjetival como el que sirve, o diaconon, fíjate. Dice, o iumenon, os, o diaconon. El que cuida como el que sirve. Pues tiene más sentido. Fíjate. O sea, ahí la palabra dirección y dice, ¿ves como si hay quien dirige? Mira, el Señor dije, el que dirige como el que... Pero espérame tantito. No dice dirige. No dice dirige. Dice cuida. Dice cuida. Por si alguien llegara a pensar que aún el cuidador tiene un rango jerárquico superior al resto de los demás, les dice absolutamente no. Sí, el problema son entonces nuestras traducciones, ya lo hemos señalado. En nuestra traducción, ¿tú cuál estás usando? Yo la estoy utilizando la cuarta edición. La BTX4, y ahí dice dirige. Yo estoy usando la Reina Valera y también dice dirige. Pero en la Nestlé Alan, ¿esa es la 28? No, la 26. Es la 26. La Nestlé Alan 26, en el griego original dice cuida. Fíjate, menos. Precisamente, y no como sustantivos, sino, es decir, no son personas, son funciones, acciones. No es estatus, no es título, no es rango eclesiástico. Tenemos aquí la 26. Previo al programa le preguntaba yo al hermano cuál había sido su primer Nuevo Testamento en griego, y fue y me lo trajo. Entonces, la 26 es que está aquí, pero y las variantes están en el aparato crítico. Bueno, a lo mejor entonces convendría ahondar en este pasaje para que se radique por lo menos de la mente de los que nos escuchan, que si bien en sus Biblias, porque seguramente también en sus Biblias va a decir el que dirige, y el problema es que lo dice como refiriéndose a una persona, y el que dirige. Claro, ¿Sí dice así ahí? Sí, así dice. Dice el versículo 26. Pero no así vosotros, sino que el que es mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige. O sea, como refiriéndose a persona. Claro, pero fíjate, se como el que sirve a la persona, no como un sustantivo, no cuando se refiere, por ejemplo, al episcopos, que es un sustantivo, se refiere a una, o al presbíteros, sino aquí se refiere
A la función. A la función, hermano. Sí, el punto es que No a la función- persona. No a la persona, por eso utiliza Un participio. Así es. Y mira, estoy aquí ya con la quinta revisada y estoy seguro que dice así también. Sí, mira. Que o y menos. Exactamente igual. Y fíjate, es un participio presente, el que está cuidando. Fíjate qué diferente. Entonces sí convenía que hicieras el señalamiento, hermano. Fíjate, como el que está sirviendo. No, nada que ver entonces. Porque aquí la intención sí es referida a un sujeto que hace además una función. Exacto. Y ahí no, para nada. Exacto. Qué interesantes cosas. Aprendimos algo extraordinario. Sí, hasta nosotros. No, yo siempre que vengo aprendo aquí algo. Bueno, pues nos pasa a los tres que aprendemos de los tres. Y saben, hermanos, aprendemos de ustedes también que nos escriben. Han estado muy atinados en sus comentarios, y los agradecemos muchísimo y nos sentimos conversando con ustedes también, aunque sea al final del programa leyéndoles, pero les leemos con mucho agrado, con mucho gusto. Y con mucho gusto, nos da mucho gusto saber que comparten con nosotros estas cosas. Pues bueno, hermano, es hora de que hagamos lo que tenemos. Vamos a ver, porque cada vez y tenemos, mira, tú dices, la hermana María Fernanda, ¿verdad? Maffer. La hermana Maffer, un gusto verlos, hermanos, saludos desde Barcelona. Cuánto gusto, hermana. Bendiciones. Bendiciones volverla a saludar. Nuestro hermano Eduardo Ávila Rojas, buenas noches a todos los hermanos presentes, gracias y paz de nuestro Padre, el Mesías. Igualmente para usted, hermano Ávila, un fuerte saludo, el hermano Alexander Porras, desde Costa Rica, con un saludo. Igualmente para usted, Irma Valderas, un afectuoso saludo desde Celaya, México. Nuestra hermana Consuelo Garcés, saludo especial. Profe José Antonio, su sonido se pierde cuando no está direccionando al micrófono. Gracias. Lo vamos a tomar muy en cuenta, aunque mire usted, hermana, aquí tenemos según esto, un micrófono ultra UF, que esperemos que nos sirva. Eduardo Ávila Rojas, la posición de gobierno de Dios, la cual es el Mesías, no tolera competidores. Es santa e inaccesible, aunque Dios sea accesible. Su posición de pastor y cabeza no lo es. En cuanto a la vida en el cuerpo del Mesías, aplica exactamente igual. Solo hay una cabeza y es nuestro Mesías. Amén, hermano. Nuestro hermano Francisco Rodríguez, bendecidos, saludos, gracias a Dios por el programa edificante. 1 Corintios capítulo 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, la cabeza es Cristo. Amén. Nuestro hermano Nino Rodríguez Cortés, saludos. No sé desde dónde nos escribe nuestro hermano. A ver si en un ratito por ahí nos puede decir en un mensajito adicional de dónde nos escribe. Nuestra hermana Consuelo Garcés creo que nos escribe desde Colombia. Eduardo Ávila Rojas, 1 Corintios 4:7, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes no lo hubieran conseguido? Amén. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Así es que no podemos levantarnos unos arriba de otros, por encima de otros. Alexander Porras. Esa es la idea que estamos transmitiendo. Esta es la idea, justamente. Mis hermanos, ¿qué libros me recomiendan ustedes para que uno pueda aprender sobre estos temas de la iglesia en sus inicios y durante la nueva forma en que la iglesia fue movida a reunirse en templos? Es decir, hay libros que hablan de la iglesia reuniéndose en lugares secretos por causa del imperio o gobierno. Sí, hermanos, sí los hay. Lamentablemente los que conocemos están en inglés. Estamos viendo ahora cómo podemos traducir los dos libros a los que nos referíamos hace un momento, los de Leonardo Verduin. Uno se llama La anatomía de un híbrido, el otro se llama Los reformadores y sus hijastros.
estamos viendo cómo podemos hacer para tenerlos pronto en español para todos ustedes. Son libros muy importantes. Hay otros, por ejemplo, el de Roberto Banks, que se llama La idea de comunidad de Pablo, un libro que editó CLIE, muy bueno, muy recomendable. Frank Viola editó un libro que está en español, que se puede conseguir en Kindle, se puede conseguir en Amazon, y creo que andan varias copias por ahí en PDF, que se llama ¿Hay paganismo en tu cristianismo? Un libro muy fuerte, muy duro, pero muy claro, bien documentado, recomendable. Y bueno, hermanos, en la medida que los vayamos viendo, aunque sean en inglés, con mucho gusto les vamos a ir pasando bibliografía, artículos, porque estas verdades no somos nosotros los que estamos viéndolas ahora, ni chistes, sino el Espíritu Santo se ha movido en muchos para traer partes de estos temas que nosotros comentamos con ustedes, que también aportamos algo, pero no, es un trabajo del Espíritu Santo en muchísimos hermanos. Tiene 21 siglos trabajando así. Amén. Y bueno, en los últimos, no sé, 70, 50 años, ha habido un resurgimiento de interés. Sí, por lo menos desde el contrario. Sí, desde los descubrimientos de esto, allá en el 45, sí. Por lo menos desde ahí ha habido un avivamiento en las cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, muy de llamar la atención. Sí. Eduardo Ávila Rojas. En el cristianismo la madurez debe estar manifestada en el servicio de la unidad. Se debe ser colaborador con sus hermanos en la construcción de una comunidad donde todos somos precisamente eso, hermanos. Amén, hermano. Nuestro hermano Mino Rodríguez Cortés, qué lindo sería que la iglesia vuelva a retomar, como lo hacían los primeros cristianos, donde todo era sencillo, sin jerarquías, templos, etc., como actualmente se dirigen las denominaciones, y retomar la iglesia que se ayudaban los unos a los otros y sirviendo a Dios con alegría y tomando todos los principios que nos dejó el Nuevo Testamento, poniéndolos en práctica. Yo creo, hermano, que el Señor nos está volviendo a dar esta oportunidad. Así es que conviene estar muy bien apercibidos de cuál es la anatomía de la iglesia para poder vivir la iglesia. Y este es el objetivo de este tema que hemos tomado aquí en Charlas Bíblicas, precisamente. Alexander Porras. Mis hermanos, qué interesante estos temas de la anatomía de la iglesia. En momentos me he hecho la pregunta de ¿qué pasaría con la predicación de las Escrituras? Y lo siguiente que me viene es que qué diferente sería si en vez de preocuparnos por preparar temas para enseñar cada domingo, nos preparáramos para compartir nuestras propias vidas. Sí, mis hermanos, no esperar a vernos solo los días de servicio, sino todas las veces que nos sea posible. Amén. Bueno, por lo menos nos damos cuenta de que estas pláticas, estas charlas bíblicas están motivando a la pregunta, a preguntarse, a cuestionarse, y eso ya es un gran paso, porque el que nada se pregunta es pasivo. En cambio, si estos temas despiertan la conciencia y la gente, los hermanos empiezan a hacer preguntas, eso ya lleva de fruto mucho. Se están replanteando, están buscando diligentemente en la Biblia, están interrogándose ya si están bien traducidas, todo esto que está bien. No puede salir algo malo de esto, ¿verdad? Y todo lo que pueda surgir de ustedes. No puede salir algo malo de esto. El preguntarse siempre es bueno. Amén. Dice nuestro hermano Eduardo Ávila, la grandeza en el servicio, Lucas 22, 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. 25, pero él les dijo, los reyes de las naciones enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros. Amén, hermano.
Es el que leímos. Es el que leímos al final. Jesús, nuestro hermano Jesús Lozada, pregunta exclusiva para los hermanos profesores José Antonio, Armando y Roberto. Hermanos profesores, con lo que ustedes nos han comentado respecto a la organización de la Iglesia en los primeros siglos, no se puede malinterpretar que Dios no tuvo el control de la organización de la Iglesia más que solamente durante el siglo I y durante los siguientes siglos, del 2 al 21, toda esta organización se salió de control de Dios, cosa que sabemos sería imposible, puesto que nada en toda la creación puede salirse del control de Él. Esto debido a los atributos de nuestro Dios creador. ¿Qué opinan al respecto? Hermano, estas noticias que nos han llegado, esta historia de la Iglesia que se ha llegado a construir, hermano, por ejemplo, sobre las teorías de Ignacio de Antioquía sobre centralizar todo en el obispo, no fue una cosa que ocurrió de la noche a la mañana. Hubo, dice por ejemplo, varios autores, por ejemplo, Hampton, por ejemplo, Green, el profesor Banks y otros, y esto lo comenta el profesor Viola en su libro sobre el cristianismo y el paganismo. Dice que hubo sectores grandes de la Iglesia que no aceptaron esta concepción jerárquica y que se opusieron a la idea de que a la llegada de Constantino el gobierno de este mundo llegara a controlar los asuntos de la Iglesia. Y estos se conectan con los disidentes que tuvieron que salir fuera de la Iglesia constantiniana y dentro de la égida constantiniana para formar en los valles y en lo oculto de muchos pueblos y ciudades lo que sería esta iglesia subterránea, esta iglesia clandestina. Es decir, Dios no perdió el control. Hemos señalado el caso de Ignacio y pensamos que en futuros programas podemos ir más al fondo, destacando y leyendo partes de las cartas de Ignacio, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta de qué fue lo que dijo este señor. No tuvo efecto en ese momento, cuando él escribe, ni siquiera 100 o 150 años más adelante, aunque fue ganando lugar y finalmente ya para el siglo IV y V ya había pues invadido la cristiandad de la época. Y bueno, pues devino en este control pues perverso y exagerado de estos obispos metropolitanos surgieron los patriarcas y de ahí surgió el Papa, ya en el siglo VI. Es muy interesante a propósito de esto que decía Ignacio de Antioquía que cuando dividió a los presbíteros para destacar a uno que era el obispo, y los presbíteros se volvieron algo así como los ayudantes del obispo, cuando en el Nuevo Testamento vemos que son iguales, que de hecho episcopos y presbíteros son dos términos que designan a la acción y a una persona. A los que ayudan y a los que sirven. Los que ayudan y a los que sirven. Sí. Bueno, pues resulta que dice Ignacio que arriba de este obispo no había nadie más que Dios. Es decir, para la época en que escribe Ignacio, y después Cipriano de Cartago, que continúa con estas ideas de Ignacio, también Cipriano es muy enfático cuando dice que arriba del obispo no había nadie más que Dios. Quiere decir que no había arzobispos, ni había cardenales, ni había papas. Es decir, el papado como institución no es cierto que arranca desde los días de Pedro en adelante, en una sucesión apostólica. Ininterrumpida. No hay tal cosa. Todas estas son fantasías de gente que quiso, y lo logró en muchos sentidos, captar el control de la iglesia, pero el Señor siempre ha estado detrás de todas estas. Sí, quizás convendría hacer un señalamiento de no confundir el descontrol que
nos parece a nosotros, con la acción permisiva de Dios, de lo que podemos o no podemos hacer. Yo creo que Dios nos permite ver cuál nos podemos alejar de Él para que notemos su ausencia. Y yo creo que ahorita la estamos notando mucho. Mira, los hermanos que están diciendo, se empiezan a dar cuenta de esta ausencia y esta lejanía que tenemos de estos temas que están en la Escritura. Es decir, el hecho de que Dios permita que haya habido todo esto en la historia, no significa un descontrol ni nada de Dios. No. Dios tiene completo control de la historia, eso no lo debemos de olvidar. Y si la historia ha sido así, ha sido porque Él así ha decidido que fuera. ¿De acuerdo? Si para nosotros nos parece un descontrol o que Dios no está en la historia, no, pues estamos muy equivocados. ¿De acuerdo? Debemos de verlo más bien como el Dios que nos permite aún alejarnos tanto para que notemos cuánto lo necesitamos. No solo en la iglesia, sino en los aspectos personales, a veces de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Yo creo que sería conveniente tomar en cuenta esto. El control de la historia siempre está en Cristo. Absolutamente. Nuestro hermano Eduardo Ávila, apartarle mirada del único modelo y ejemplo, da o dio pie a tanto error y práctica distorsionada de la vida como hermanos. Así es, hermano. Alexander Porras, el cuerpo de Cristo está diseñado para funcionar como familia. Amén. Donde Jesús es la cabeza y donde relaciones íntimas son formadas, así como lo escuchamos y lo seguimos a Él todos juntos. Así es, hermano. Sin comentarios, ¿verdad, hermano? Dios lo bendiga, hermano. Hermano, muchas gracias por haber venido y estar con nosotros. Nuestro hermano tiene que ir, es maestro universitario y el deber lo llama. Hermano Gabriel Cubillán, Dios le bendiga, hermano José Antonio, y a los hermanos, gracias y paz. Amén. Nuestro hermano Jesús Lozada. El hermano profesor José Antonio, aunque algo fuera de tema, ¿tendría algún comentario a quienes se dicen maestros del COINE e interpretan 2 de Timoteo 3:16 como toda la escritura inspirada por Dios, en lugar de toda escritura es inspirada por Dios? Mil gracias. Hermano, bueno, de una manera breve puedo decir esto. En muchas ocasiones, nosotros en las construcciones griegas tenemos que hacer lo que se conoce como elisión, elidir, es decir, suplir alguna palabra que formó parte del contexto inmediato a un pasaje. En muchas ocasiones era común dentro del genio de la lengua griega el que el escritor dejara ausente algún verbo, por ejemplo, generalmente el verbo ser o estar, y mentalmente el que leía o el que escuchaba lo suplía mentalmente. Pero en español esto no puede ser, porque se llega a distorsiones. Yo creo que es correcto que nosotros elidamos el verbo ser o estar en 2 Timoteo 3:16 y escribir. Toda la escritura es inspirada, no simplemente de decir todo escrito inspirado. La escritura en particular es inspirada. Creo yo que es correcto, ¿verdad? De otra manera, si nosotros leemos sin elidir, suena extraño a nuestro castellano. Bueno, aquí le dejo, hermano. Vamos a ver otros comentarios. Leo Martínez, desde hace muchos años me he estado cuestionando todo el funcionamiento de la iglesia contemporánea. No entendía la ausencia de puntos de contacto con la primera iglesia y desde el 2018, gracias a los foros y las reuniones en casa con otros hermanos, tanto a él como a mi Señor, nos ha ido dando respuestas. Qué bendición, hermano. ¿Qué te parece? Sí, hermano, o sea, nosotros también lo hemos experimentado de la misma manera. Sí, nuestras reuniones nos han enriquecido y nos hemos dado cuenta de que existe otro modelo de iglesia. Amén.
Eduardo Ávila Rojas, siempre ha habido un remanente desde Jerusalén hasta el día de hoy, no solo en los 2 primeros siglos. Lo que ha sucedido en general en todo el mundo ha estado dentro de la voluntad permisiva del Padre, mas no dentro de su voluntad explícita. Bueno, hermano, ese remanente al que se refiere usted, yo creo que son aquellos a quienes el Señor se refería como sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y podemos hablar de un remanente también dentro del pueblo judío en el viejo pacto, pero en situaciones, pues hasta cierto punto muy parecidas. El remanente fue aquellos por quienes Cristo específicamente murió según la carta a los Hebreos. Vamos, de todo el pueblo israelita, ¿verdad? Lo que ha sucedido en general en todo el mundo ha estado dentro de la voluntad permisiva del Padre, más no dentro de su voluntad explícita o recreativa, ¿verdad? Así es, hermano. Y de un modo u otro, dentro de este juego de voluntades de Dios, el Señor va escribiendo la historia y va enseñando el rumbo del mundo. Así es. Nuestra hermana Beatriz Scarpini, los pastores creo que consideran que nada tienen que aprender del pueblo, a pesar que todos tenemos Espíritu Santo y mucho podemos aportar. Hermana, los pastores debieran dejar de existir, para comenzar. Miren, no tenemos un problema justamente con los pastores. Si nosotros analizamos, muchos de ellos son personas magníficas. Son hermanos consagrados que se han dedicado a ayudar a los hermanos. Son personas extraordinarias. El problema no son los pastores per se. El problema es el rol que ellos juegan, el papel que se asignan, que no es bíblico y que viene vulnerando de una manera muy determinante la actividad de los creyentes, que va ligada con el crecimiento de ellos dentro de la iglesia. El problema no son, pues, los pastores, el problema es el rol pastoral, el que es un desastre. Y resulta que muchos de ellos, conocemos a muchos hermanos muy queridos pastores, consagrados, y saben que han venido, como dicen los gringos, burn out. Han venido a verse consumidos por una cantidad de trabajo excesiva que se supone debiera ser llevado en los hombros de los hermanos, pero que ellos tienen que llevar porque así se les ha asignado en el rol pastoral. Y saben, muchas veces descuidan a sus familias, se descuidan a sí mismos, a sus hijos, y llegan a cansarse espiritualmente, a estar exhaustos espiritualmente debido a esto. En México ya hay un dicho, pues hasta cierto punto muy negativo, pero dicen hijo del pastor lo peor, o el testimonio que dan los hijos, pero esto no es más que el producto de lo que está diciendo la hermana. Una carga excesiva de trabajo, donde asumen un montón de roles y de liderazgo y descuidan a sus hijos. Descuidan a su esposa, descuidan a sus familias. Hermanos, y llegan a verse postrados. Son muchos los pastores en los Estados Unidos que están recibiendo asistencia de psicólogos o de psiquiatras. Este es el otro lado de la moneda que no vemos, pero que es perfectamente real. Y de esto hay muchos hermanos muy sinceros que han descrito sus experiencias. Yo recuerdo un libro que editó la editorial Vida. En este momento no tengo el nombre, un testimonio de un pastor que hablaba de esta experiencia trágica de verse consumido espiritualmente debido a una carga excesiva de trabajo. Pero por eso, ¿saben qué, hermanos? Que si esto fuera de Dios, ellos no deberían pasar por esto. Claro. Deberían gozarse con todo el pueblo en el servicio. Con todos. ¿Y qué pasa? Que todas estas comunidades son comunidades activas que siempre
inactivas que siempre tienen problemas espirituales. Y muchas veces nos vienen a ver, hermanos de estas iglesias, que nos cuentan problemas en los que nos damos cuenta que no han crecido espiritualmente nada, se convierten en algo así como la iglesia de la niñez perpetua. Son niños perpetuamente, no han podido crecer, no pueden tomar decisiones espirituales básicas en sus vidas, en sus familias, porque espiritualmente están pequeñitos. Son la iglesia de la infancia perpetua. ¿Cómo se rompe esto? Cuando el creyente, por la gracia de Dios, puede tomar parte, saben, hermanos, en el cuidado de los demás. Que puedan ser, hermanos, equipados por el Espíritu Santo, de tal manera que ellos son ejemplos vivos de cómo se puede vivir, cómo se puede ser cristiano en una sociedad tan convulsionada como la nuestra. Cómo se puede ser exitosamente cristiano en esta sociedad nuestra. Dice Gabriel Cubillar, profesor José Antonio, una pregunta: ¿hay algún curso en línea para aprender griego bíblico con su persona? Viva en Ecuador. No, hermano, pero estoy editando mi libro de griego, el griego bíblico al alcance de todos, que es, creo que por aquí, es el ejemplar 1, ese, que ya ha salido a la venta. Es un curso autodidacta, explicado de tal manera, hermanos, que ustedes pueden llevarlo a su propio paso sin necesidad de un maestro. Salió el volumen 1 de 4. Miren, el segundo, estoy ahorita revisando qué es esto. Lo tengo engargolado porque son copias que estoy corrigiendo. Este volumen 4 está por salir de un momento a otro en Amazon a un precio sumamente accesible. Ya no lo va a editar CLIE en España porque resultaba realmente cara la edición, y el asunto era ponerlo en manos de muchos hermanos de una manera fácil. ¿O algún libro impreso por usted, hermanos, en tiempos? Ya le contesté, hermano. Nuestra hermana Maffer, el griego al alcance de todo, escrito por él, José Antonio. Así es, hermana. Gracias, hermana Maffer. Gabriel Cubillán, ¿qué editorial y por dónde podría adquirir? Por Amazon, www.amazon.com. Yo ya lo compré. Hermana Maffer, aquí muy al pendiente, gracias. Gracias. Yo lo compré. Qué bueno, hermano. De cualquier manera, si algo por ahí se les atranca en el camino, pues me pueden mandar por ahí un correíto. Yo con mucho gusto les echo una mano. Gabriel Cubillar, muchas gracias. Leo Martínez. Vale la pena decir que antes del 2018 tenía años lejos de la comunidad cristiana a la cual asistía por la confusión que sentía, pero al ir hallando respuestas en la palabra, lejos de permanecer lejos, volví al trabajo y al cuidado de otros en la congregación. Y aprovecho cada espacio que me dan para explicar las cosas que he ido entendiendo y animo a otros para hacer en la medida de lo posible. Hermano Martínez, gracias a Dios. Y hermanos, quiero que sepan que les llevamos en oración delante del Señor y lo seguiremos haciendo para que Él, hermanos, y no es por nuestra oración, pero Dios mueve nuestro corazón para el bien de muchos hermanos, de tal manera que su obra fructifique al 100% en sus hombres nuevos, en sus nuevas criaturas. Gabriel Cubillán, gracias, hermano querido, le tengo mucho afecto desde que escucho su voz en el foro bíblico. Y el hermano Fuchán, hermano Cubillán, pues está usted bien correspondido. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por todo este feedback que nos han dado aquí, este regalo, por estos testimonios tan sentidos, por estos comentarios
que nos hacen los que son buscadores, Sí, honestos y bueno. sinceros. Vemos que evidentemente hay una respuesta a lo que platicamos aquí, pues retroalimenta, hermanos, que nos ayuda a poder tener ánimos para seguir platicando con todos ustedes. Agradecemos sus palabras, hermanos, y sus buenas oraciones con nosotros. Hermano, pues sin otra cosa por el momento, pues nos despedimos. Dios los bendiga mucho. Que el Buenas Señor- noches. que el Señor los De prospere. parte de Roberto también. Amén. Y nos vemos, Dios mediante, El próximo en miércoles. otras charlas bíblicas. Buenas noches. Dios los bendiga.